Un saludo muy cordial y muy fraterno para el docente y el compañero Jaime. A continuación vamos a deliberar y a debatir en torno a una problemática constitucional que se ve reflejada a través de la ausencia de un derecho fundamental consagrado en esta Carta Magna que es la Constitución Política del 91, más exactamente en el artículo 67, que nos habla del derecho a la educación de alta calidad para todos, sin distingo, pública, y también a gestionar directrices del Ministerio de Educación y el mismo gobierno y el Estado en general, también para la educación privada, porque la educación es una y es para todos. Esto se ha visto afectado en Colombia desde vieja data. La Constitución del 91 nos dio un aliciente de que esto iba a ser bajo la figura del Estado Social de Derecho, un derecho totalmente fundamental, de vital importancia para todos los ciudadanos. Pero hoy por hoy hemos visto que después de 34 años de este devenir sociojurídico de la Constitución de Colombia, la educación en Colombia se encuentra desde lo público muy precaria. No solamente en el sistema escolar, donde cobija la ley 115 del 94, sino también en la educación superior, donde se cobija a través de la ley 30. Esto ha hecho que la educación en Colombia no sea un derecho fundamental, todo lo contrario, sea un privilegio para algunos sectores de la sociedad, élites económicas que pueden acceder, pero las poblaciones periféricas, pobres, de los estratos más bajos, que también deben ser cobijadas por esto, no tienen. De tal forma que las estadísticas para que una persona logre romper la pobreza va a estar directamente entrelazada con el sistema educativo. Aquí los que han incidido de forma negligente esto han sido los diferentes gobiernos. Ese es un asunto de izquierda, derecha, centro. No, es un asunto de los gobiernos anteriores, del gobierno actual en el que estamos hoy ubicados, que lo han hecho una excelente y eficiente gestión pública a través del diseño de políticas públicas para que la educación sea en la zona rural igual como en la zona urbana, porque hay una brecha que diferencia. Hay educación de una calidad paupérrima para las zonas rurales, desgraciadamente territorios olvidados, y una educación no excelente, pero también relativamente buena o relativamente mala, no es la adecuada, como está consagrada aquí en este texto, de forma también muy ambivalente, generando así que cada vez los cinturones de miseria en Colombia se aumenten, generando así un poco más la informalidad, generando así que las cifras macroeconómicas y las dinámicas en nuestro país sean cada vez basadas en la informalidad y que cada vez cerebros se fuguen a otros países porque aquí no hay ningún tipo de apoyo para auspiciar y recrear este derecho a la educación. Y el Estado Social de Derecho nos va a decir que se diseñen políticas públicas. Diseño de políticas públicas. De hecho, la Corte Constitucional en una sentencia se pronunció que ese Estado Social de Derecho debe recrearse a través de políticas públicas. ¿Dónde existen las políticas públicas en educación? ¿Dónde están entremarcadas el Ministerio de Educación? ¿Qué ha hecho los partidos políticos? ¿Qué ha hecho el Senado de la República? ¿Los gobiernos de turnos? Todo eso lo hemos reflejado entonces en los territorios, en las regiones, donde los niveles de pobreza cada vez galopan y los actos delictivos y delincuenciales cada vez se aumentan de forma exponencial, porque donde hay falta de educación, por lo tanto hay falta de vida digna en el trabajo, y donde hay ausencia de trabajo hay pobreza monetaria y multidimensional, y donde hay todos esos fenómenos conexos, obviamente que se van a generar un problema de orden público, proliferación de grupos al margen de las leyes, disidencia de las FARC, ELN, Clan del Golfo, cada vez engrosando sus filas, porque jóvenes, niños y niñas que no ven oportunidad en la educación, la ven en la delincuencia. Es un problema constitucional bastante pronunciado en nuestro país y que nosotros debemos, a través de este texto sagrado, que es un texto prácticamente como la Biblia,
debemos pragmatizarlo, debemos aplicarlo y así de esta forma podemos alcanzar el estatus de vida digna y de persona humana como lo establecen las teorías jurídicas a nivel internacional. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Wilter Sánchez Posada, estudiante de Ciencias Políticas. En consonancia con lo referido por el compañero Antonio Oviedo en su disertación acerca de la educación como un derecho fundamental y la conexión inseparable que debe existir entre ese derecho y su enseñanza en términos de calidad para que éste sea garantizado de manera real y efectiva y no el elemento formal del discurso elocuente de políticos en campaña. Es menester afirmar que realmente la educación hace parte de la columna vertebral de la economía y del andamiaje social de un país. Y en ese sentido, tal y como lo manifestó el compañero Antonio, se estatuye como derecho desde el artículo 67 de nuestra Constitución Política de 1991. Y en su devenir ha enmarcado esos factores de calidad que se encuentran inmersos en esos principios de función social que la acompañan. En consonancia con lo que ha expresado, se ha buscado el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a todos los valores implícitos de la cultura, preferiblemente en forma gratuita, para combatir y superar las desigualdades sociales. Y es por esa misma razón que ese derecho a la educación se encuentra reforzado desde el artículo 44 de la misma normativa. Es un acto de justicia reconocer que todos los gobiernos, unos más que otros, han intentado garantizar el acceso a la educación desde todas las esferas o niveles de esta, en procesos de formación primaria, secundaria, técnica, tecnológica y profesional, que se han alineado con factores determinantes, el aumento de cobertura y el mejoramiento de la calidad. Sumado a esto, a los grandes esfuerzos que realiza el SENA brindando capacitación para el trabajo. Pero dar cumplimiento a estas expectativas de los gobernados y buenas intenciones de los gobernantes ha sido históricamente un tanto complicado por diferentes factores, tales como la escasez de presupuesto público en programas como Serpilo Paga, Generación Universidad en tu territorio, y a eso sumemos un ejemplo práctico de la gratuidad de la educación en la ciudad de Medellín. Una institución universitaria como el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, entre otros, cobran una matrícula máxima que no supera los 2.500.000 a 3 millones de pesos. Y el costo real de educar a ese joven oscila entre los 6.500.000 a 7 millones de pesos, lo cual genera un desequilibrio presupuestal para esas instituciones que no cuentan con el apoyo suficiente de la Gobernación de Antioquia y mucho menos del gobierno nacional. Esto nos lleva a pensar que necesitamos una gran reforma de la Ley 30 de 1992, que les garantice a esas instituciones de educación superior una autonomía presupuestal y financiera en términos de igualdad con las universidades públicas. En Colombia ha hecho carrera que la ampliación de la cobertura educativa ha menguado la calidad, pero esto no necesariamente es verdad, porque eso depende fundamentalmente del compromiso de cada una de las instituciones. Lo que realmente sucede es que si se pretende un crecimiento en la cobertura educativa, la relación estudiante-docente aumenta y por tanto se torna necesaria la convocatoria de nuevos docentes para las instituciones. Ahora bien, para mantener los estándares de calidad es necesario más docentes, más investigaciones, mayor inversión en tecnología, mayor inversión en infraestructura, y esos presupuestos son los que no se tienen hoy muy claros o no crecen en el mismo sentido que debería crecer en términos de cobertura.
Todo eso necesita presupuesto. Como no puedo extenderme mucho en mi intervención, voy a ir al grano para decantar las falencias que impiden la garantía material del derecho a la educación en Colombia y partiré desde mi conocimiento pragmático. Una de las formas, cuando se habla en términos de legalidad, por no decir que la única, o al menos más significativa de ellas, que garantiza la movilidad social, es la educación, y con altos índices de calidad. Pero en la práctica, en vastas regiones abandonadas del país, estamos hablando de un eufemismo que lacera la conciencia humana. Existe un desequilibrio institucional desde la educación preescolar en comparación con la educación rural y urbana. La rural habla de maestros con un mayor grado de capacitación, con falencias de herramientas tecnológicas adecuadas, infraestructura en precarias condiciones, deserción escolar afincada básicamente en 3 factores: la pobreza, la insuficiencia nutricional escolar y no en pocas oportunidades la escuela convertida en el campamento de los miembros del Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el ELN que protagonizan la zozobra y el miedo colectivo. Mientras los gobiernos locales enfocan sus mayores esfuerzos en mantener en óptimas condiciones las instituciones educativas urbanas porque dan más réditos políticos, violando de paso ese principio de igualdad que sin duda alguna se ve reflejado cuando el joven ingresa a la educación secundaria o universitaria. Por último, contamos con muchos maestros apasionados por la educación, que vibran con ella, viven para ella y lo entregan todo por ella. Pero también, y no pocos profesores, anclados a las instituciones en todos los niveles, que como vacas sagradas de la India no se actualizan, no investigan, no tienen sentido de pertenencia y siguen enseñando con acetatos color cobrizo adquiridos con el pasar del tiempo, porque no saben siquiera prender una computadora y hacer una carta en Word. Acá dejo esta reflexión, sometida al duro escarnio de quien no la comparta, a la espera de la discusión creativa que sirva para propiciar una vida en condiciones dignas, exaltada por la educación. Muchas gracias. Gracias por su atención prestada.